correlación y repetibilidad. Correlación y repetibilidad es lo que vamos a ver, chicas. Correlación y repetibilidad es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, avanzando con la parte de repetibilidad. Repetibilidad es un concepto que está intrínsecamente relacionado a otro concepto que ya hemos visto durante esta semana. Variabilidad. Ahora, cuando nosotros hablamos justamente de repetibilidad, ¿cómo nosotros podríamos diferenciarlo de la heredabilidad? Es lo que ya hemos estado hablando acá. La heredabilidad era de padres a hijos y la repetibilidad es cómo se relaciona a una misma camada, por ejemplo, de los mismos padres, ¿no? Una camada, a ver por ahí. Claro, se le podríamos agregar a eso. No hablamos tanto de camadas, de diferencia de los registros. Por ejemplo, a diferencia de registros que nosotros podemos encontrar, ¿de acuerdo? Ahora, algo muy interesante cuando hablamos de la repetibilidad es que nosotros, por ejemplo, nos basamos en los registros de, digamos, un solo carácter, ¿ok? Y lo que nosotros hacemos es, justamente por el rango de repetibilidad que yo he encontrado, encuentro la probabilidad de que los registros que yo he estado observando se me repitan en el tiempo. ¿Ok? Ahora, esas repeticiones que yo voy a encontrar, en realidad, son justamente datos que yo puedo encontrar por individuo. Buenas tardes, chicos. Y en este caso, llevar a cabo un poco más. Y para llevar a cabo justamente un ejercicio que nos puede ayudar a dilucidar un poco más sobre este aspecto, es el que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué estamos observando? Juan López. Juan López es un criador de caballos de carrera y está llevando registros. Juan López es un criador de caballos de carrera y está llevando los registros de cuerpos de ventaja que pueden sacar sus caballos en su primera y segunda carrera. ¿De acuerdo? Ahora, antes de iniciar, importante, ¿de qué vez estoy hablando de cuerpos de ventaja? ¿Podríamos decir que es un carácter bueno o un carácter malo? Bueno. Es un carácter bueno, ¿de acuerdo? Pero ¿saben qué es estos cuerpos de ventaja? ¿Cómo nosotros los medimos? Por ahí no, por acá, aquí no suena más o menos. Cuerpos de ventaja en caballos de carrera. ¿Cómo que le sonaría? Cuerpo de ventaja. Bueno, a ver, vamos a iniciar. Ustedes habrán escuchado en algún momento, me imagino, un locutor, por ejemplo, de radio que habla acerca sobre las carreras del foro. Por ejemplo, están en la carrera, fulanito 1, fulanito 2, fulanito 3, o así, etcétera. ¿Cómo nombre fue eso? Nicole, por ejemplo. Tenemos a la yegua Nicole y acaba de ganar por una nariz, de acuerdo, justamente en la línea de meta. ¿La han escuchado? Exacto. ¿Han escuchado? Esta yegua Nicole ha ganado por una nariz, por una cabeza, por una pierna. ¿La han escuchado? Exacto. Acá no solamente estamos hablando de una nariz o una cabeza, estamos hablando de cuerpo, ¿de acuerdo? Todo ese cuerpo, una medida medianamente subjetiva que podemos utilizar para poder saber quién ha ganado y por cuánto ha ganado, justamente ese animal que yo estoy hablando, en este caso la yegua Nicole. Entonces lo que estamos viendo acá es una serie de 6 caballos, de los cuales la primera columna yo estoy hablando de los cuerpos de ventaja de la primera carrera que ellos empezaron a registrar, y en la segunda columna vamos a ver los cuerpos de ventaja de su segunda carrera. ¿De acuerdo? Ahora, importante acá, me están diciendo, oiga, calcúlenme por favor la repetibilidad para la característica de cuerpos de ventaja. ¿Cómo podríamos hacerlo? Se dan cuenta de que yo estoy teniendo 2 columnas, 2 variables medianamente parecidas. Hemos hecho algo parecido anteriormente en clase. La semana pasada. Sí. Revisamos la variable, ¿qué podemos sacar? La regresión aquí es mi coeficiente de regresión. Y eso es lo que vamos a colocar. Y de hecho, algo que se debe ver durante clase, me imagino. Muchas veces cuando nosotros hablamos de repetibilidad, podemos compararlo en este caso con el coeficiente de regresión. ¿Ok? Ahora, ustedes ya practicaron cómo hacerlo en clase con sus calculadoras.
cómo hacerlo también en Excel. Primero yo tendría que pasar todos mis datos en este caso. Vamos a avanzar un poquitito, vamos a intentar hacerlo lo más rápido que pueda. Este es un Excel que ya está descargado en el campus, así que no se preocupen. ¿Qué tenemos acá? Tenemos caballos del 1 al 6. Tenemos carrera 1 y tenemos carrera 2. Lo voy a sacar, voy a colocar. Entonces, ¿qué me dice? Que yo tengo carrera 1. Ahora, algo rapidito. Yo ya estoy en Excel. ¿Cómo puedo sacar el coeficiente de regresión? Con análisis de datos, justamente un aplicativo que nosotros tenemos en este lado, ¿no? Datos, análisis de datos, para que yo lo esté teniendo activado ya se pueda cómo activarlo. ¿A dónde iba? Entonces, ¿a dónde tengo que ir? A regresión, ¿no? Importante, obviamente para regresión yo que tengo que identificar primero cuál es mi X y cuál es mi Y. X siendo en este caso la variable Independiente. independiente y obviamente Y vendría a ser la variable Dependiente. Ahora, entre las carreras que yo estoy teniendo acá, ¿quién depende de quién? La segunda. La segunda depende de la primera. Bastante rapidito. Sabemos que no hay segunda carrera si es que no hay primera. Sí. Entonces, obviamente los resultados de la segunda dependen completamente de lo que yo saque en la primera. Entonces, en la Y, que es lo que vamos a colocar, la segunda. Y ahora, para quienes me estén enseñando computadora, chicos, tengan cuidado de no jalar el subtítulo que tenemos ahí de unido, porque si no se nos van a mover los resultados. ¿Bien? Ramos de salida ya lo conocen, lo voy a colocar en cualquier lado. Ahora, el coeficiente de regresión me lo dan, sí, pero acá siempre me lo dan con otro nombre. ¿Dónde lo encuentro? ¿A dónde? El coeficiente de regresión. ¿Cuál era? Variable x1. Ok, ojo acá, chicos, no se mecanicen de que, la última celda de la tabla siempre es variable x1, lo voy a colocar o no. Si yo les coloco algo así en el examen, a veces me puedo valer y les puedo cambiar el orden de las tablas. Así que quiero que se acuerden cómo encontrarlos, porque justamente su título es encontrarlo. Muy interesante. La variable x1, ¿cuánto ha salido? 0,89. Ahora, si es que nosotros lo estamos comparando, entonces mi repetibilidad es igual a 0,89. Pero la pregunta sería, la pregunta sería, ¿de qué me vale poder sacar ese número? ¿Qué significa? ¿Cuál es la interpretación que ustedes me pueden dar aquí? ¿Para qué me sirve finalmente tener un 89% o un 0,89? Tu repetibilidad de esos caracteres. La repetibilidad, claro, porque estamos hablando de repetibilidad, pero ¿para qué me sirve? Esa es la pregunta. Yo les puedo decir, si tiene repetibilidad de tanto, pero si no sé para qué sirve, entonces simplemente no se hace el correcto uso que estamos buscando, ¿no? Vamos a intentar esto. Y vamos a seguir con la pregunta. Me dice, ayer la repetibilidad de acá es 0,89. Sin embargo, la segunda pregunta me exige, ¿cuál es el desempeño? El desempeño de la primera carrera es un buen indicador para el desempeño de la segunda carrera. Y si es que es sí o no, explicar por qué. Aquí justamente entra la medida de interpretación que les estoy pidiendo de la repetibilidad. Díganme, ¿qué es lo que me indica la repetibilidad? De nuevo, ¿qué significa? ¿Cuántas veces se me puede repetir estos datos o estos registros que yo tengo en un tiempo determinado? ¿De acuerdo? Y el 89 acá significaría que por ejemplo, hay un 89% de probabilidad de que los datos de mi primer registro se me vayan repitiendo también en mi segundo registro, mi tercer registro, mi cuarto registro y así sucesivamente.
probabilidad de ganar un premio del 89%, ¿tomarían esa chance? Sí. Es algo bastante clarísimo, ¿no? Aquí en las que se meten a Betson, a Valdeoro, o lo que sea, obviamente la tinca, 89% es bajísimo. No sé, pero ¿cierto? no están hablando. Bueno, dentro de los datos que hay muchos ceros. Claro. ¿Está bien que sea tanta probabilidad de repetibilidad de 0 cabezas de ventaja? Claro, porque ¿qué es lo que ocurre? Las cabezas de ventaja o los cuerpos de ventaja son justamente una medida que nosotros utilizamos para definir por cuánto ha ganado mi primer lugar. Si es que un animal ha tenido 0 cuerpos de ventaja, significa que nunca ha ganado. Significa que está en 0, ¿me entiendes? O sea, no tiene ni una sola, ni una nariz tiene justamente de una. ¿Ok? Diferente, por ejemplo, de animales que, por ejemplo, tienen 13 cuerpos de diferencia, significa que son prácticamente 13 caballos que han podido correr hacia la distancia y han ganado la raza. ¿Ok? Ahora, repetibilidad, que es muy importante. Significa que yo he tenido un 89% de probabilidad, según lo que me ha salido acá, de que los datos que yo tengo en este lado se me repitan en mi segunda carrera, como ustedes ven que pasó. Te diste cuenta, mi primera carrera este animal no ganó, y mi segunda carrera Tampoco. exactamente lo mismo, tampoco ganó. Y es posible que en la tercera carrera tenemos un 89% de probabilidad de que también pase lo mismo, en la cuarta igual, y en la quinta igual, etc. Entonces me sería más un dato de interpretación. Es Por un el, dato de interpretación. por el hecho de que si tenemos un caballo como el 1, sería un dato malo que el hecho de que no gane. Pero si fuera un caballo como el 5, que sí tiene más probabilidad de ganar por cuerpos de ventaja, sería algo mejor. Claro, si es que determina solamente a partir de esos datos, bacán. Pero acuérdense, y eso va para todo. Todos los datos que nosotros sacamos acá dentro del curso, de hecho, son datos que se tienen que interpretar. De nada sirve que yo diga, ay, tienes una habilidad de tanto y solamente te quedes con esa respuesta. Obviamente tú tienes que saber cómo interpretarlo para saber cómo trabaja y cuál es la importancia realmente que contiene. Y eso justamente es lo que nosotros vemos con la repetibilidad. Un número así en seco no me sirve. Pero si ustedes saben su interpretación, se dan cuenta que justamente podemos sacar más cosas a partir de eso. Me dice, de nuevo, el desempeño de la primera carrera es un buen indicador para saber el desempeño de la segunda, o de la tercera, o también de la cuarta. Sí, Realmente sí. ¿Y por qué? por el hecho de que nos prevé de un porcentaje de cómo, si se va a repetir los datos previos, ¿no? Por el hecho de que, vamos a ordenar un poquito lo que me han dicho. Por el hecho de que la repetibilidad que yo he sacado con respecto a esos datos es bastante alta. Como les decía, tengo un 89% de probabilidad de que esto se vaya repitiendo mucho más en el tiempo. ¿Okay? Eso me diría un muy buen indicador justamente para eso. Y en este caso, ¿me puedo basar en los resultados de la primera carrera? Sí. Puedo basarme en los resultados de la primera carrera. Y ahora, algo más importante, hablando ya un poco más en el sistema productivo, me dicen, ¿podría el señor López descartar alguno de sus caballos después de realizar la primera carrera? Y si esto fuera posible, debería quedarse solamente con la mitad. ¿Cuáles ustedes podrían sugerir? De primera, después de la primera carrera, ¿puede empezar a descartar animales? No. Yo recomendaría que no, por el hecho de que no estamos viendo la comparación entre la primera y la segunda. Estamos viendo la comparación de la Pero ahora primera. sí, no, pero en la segunda carrera no, si no hubiera uno, no hubiera. ¿La segunda carrera está bien? No, pero dice sí, solamente con la primera gana la carrera. ¿Puedo utilizar a partir de la primera? Tal vez podría. A la carrera, chicos, sí se podría. Porque recuerden que ya hemos sacado cuál es la repetibilidad de la primera. Los datos que yo tengo desde la primera sabemos que pueden ir repitiéndose un poco más adelante. ¿Okay? Y ahora, importante, si es que esto es posible, y ya habíamos dicho que es posible, y debería quedarme solamente con la mitad, ¿qué animales me podría elegir? El primero, De primera puede ser el primero, si no me hagan una sola carrera. ¿Cuál más? ¿Cuál es más por ahí? el segundo y el cuarto. Ya. Ay, que me puedo derrotar esa teoría. Primero, segundo y cuarto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál debería de quedarse? El 3, el quinto y el tercero. Tercero y quinto. Hay que tener cuidado, porque si nosotros preguntamos eso y me dicen, voy a sacar esto, pero les pedí con quiénes se quedan, entonces no es la respuesta. Es que ahí decía cuáles le sugería a usted descartar. Miércoles. Entonces quedamos con la anterior respuesta. Sí. De nuevo, ¿cuáles eran? 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. De acuerdo. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque en los tres hay. ¿Por qué?
varios cuerpos de ventaja para la carrera. Listo. Vamos a pasar para la segunda. Importante es, cuando nosotros dedicamos justamente ahí a la repetibilidad, nos vamos a encontrar con otro término que es el MPHP. ¿Ok? Para que no se olviden, lo tenemos en la parte de arriba, que es la más probable habilidad productora. Y justamente este cálculo a nosotros nos ayuda bastante porque nos ayuda a interpretar lo que vendrían a ser los registros que una persona puede tener con respecto a aspectos individuales que cada animal puede producir. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ustedes tienen en este ejercicio una serie de vaquitas, ¿de acuerdo? Tenemos uno en este lado, tenemos las cantidades de lactancias, las cantidades de eventos productivos que esos animales han podido tener. Algunos tienen 3, otros tienen 2, otros que están en la primera y así, etc. Los segundos son, por ejemplo, la producción en promedio por campaña que ellos han podido obtener a lo largo del tiempo y, finalmente, un número de orden. Un orden que ese mismo productor ha establecido casi únicamente centrándonos en la cantidad de leche que ellos han producido por campaña. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Este señor ha visto cuánto ha producido cada uno y ha dicho, la vaquita número 1, o sea, la vaca número 88 es la que me produce mejor, ella es mi mejor vaca en el ranking. La vaquita número 28 es mi segunda mejor, la 53 es mi tercera mejor y así sucesivamente. Ahora, esta parte de acá, muchachos, es algo que ocurre mucho en producción. Y ustedes entenderán, si yo tengo mis datos en crudo de cuántos animales van produciendo durante campaña, entonces yo puedo decir, quien me produce más es mi mejor animal. ¿No es cierto? Son datos en crudo prácticamente lo que tengo. Sin embargo, nosotros tenemos una herramienta acá, que vendría a ser el MPHP, que a mí me puede ayudar a establecer esos rankings de una manera muchísimo más certera. Ahora, ¿cómo la hallamos? Ese es otro tema. Vamos a tener que hacer uso justamente de datos poblacionales como también datos individuales que tenemos considerados. ¿Ok? Interesante es, aquí lo tenemos resuelto. Acuérdense que vamos a ir deslegándolo poco a poco. MPHP es igual a letra griega mu. Este mu generalmente a quiénes se refiere. A un promedio. ¿Promedio de qué? Promedio completamente poblacional. ¿Cómo lo sé? Porque lo estoy viendo acá abajo. Este sí es 500 que yo estoy viendo acá, y es un dato que me da muchísimo más arriba. ¿Okay? Ahora, sumatoria con N. N generalmente lo asumimos. Número de datos. ¿Número de quién? Datos. Por ejemplo, me dijeron número de individuos. Ya, N generalmente es número de individuos. Sin embargo, en lo que nosotros estamos observando acá, como dice sus compañeras acá, que son mis números de registro. O en este caso, ¿cuántos registros se han observado acá? Los vamos a evaluar por lactancia. 5. ¿Con 5? Número de lactancia. Número de lactancia por animal. Acuérdense, el MPHP que yo voy sacando es un dato individual que yo voy a obtener de cada uno. Que si bien es cierto tengo datos poblacionales, el resto de que nosotros vamos a utilizar son datos inherentes de cada vaca. Ok, entonces esta N que yo estoy observando va a ser mi número de lactancias. Que va a ser igual a mi número de registros, ¿no? O sea, lo que tengo justamente en el lado de acá. Entonces, la parte de abajo, ¿cuadra o no cuadra? Listo. Sí. Cuadra completamente. ¿R de quién? R de repetibilidad. R de repetibilidad, ¿de acuerdo? Ahora, interesante, ¿repetibilidad me la dan o no me la No. dan? Sí me la dan, ¿de ¿Sí? acuerdo? Sí, está Suponiendo. Está en el mismo. Esta va a ser igual a repetibilidad. ¿Ok? Uno más. Esto, por cierto, ya está parte de la fórmula, así que no se preocupen. N, que ya sabemos qué es, menos 1 por R, que ya sabemos qué es. No hay ningún problema. X con una rayita arriba. Si ya hablamos anteriormente de promedio poblacional, ¿de qué podría ser entonces? Promedio en kilos. El promedio en kilos de la producción que ha tenido cada una de las vacas, ¿no? Promedio, leche individual. ¿Okay? Y el MU, que nosotros ya lo conocimos anteriormente, que sabemos que es el Promedio poblacional. promedio poblacional. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuadra o no cuadra cuando vemos el pito de esto arriba? Sí. Exacto, cuadra completamente.
importante, para que no nos estemos malgastando tanto. Aquellos que me están siguiendo en el PPT se habrán dado cuenta que de hecho ya está resuelto. Pues. Ahora, no quiero que se confíen, ya puedo sacar un ejercicio de esto, así que por favor practiquen en casa cómo hacer uso del MPHP. Ok, ya se dan cuenta que no es nada del otro mundo, solamente es un reemplazo. Sin embargo, tienen que saber qué significa cada uno de estos como para saber dónde reemplazar las cosas. ¿Okay? Ahora, según los datos de la más probable habilidad productora, díganme, ¿cómo está el ranking? ¿Está igualito o no está igualito? Igualito, ¿a qué se refiere? Igualito, por ejemplo, recuérdense, antes teníamos un orden de las vacas establecido. Le sacamos el RPHP y luego el ranking cambió o no cambió. Cambió. Cambió completamente. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ocurrió? Mi vaca número 1 sigue siendo mi vaca número 1. Sí. La verdad que sí. Ahí nos dimos cuenta y con certeza de que efectivamente la vaca que yo consideraba antes la mejor, ahora sigue siendo la mejor. ¿No? ¿Y qué pasó con el resto? Solamente se mantuvo la peor vaca. También. Se me ha cambiado la 3 y se ha cambiado también la 4. La 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre de acá, muchachos? Cuando yo antes tenía solamente el uso de mi registro y una breve interpretación de mis datos en crudo, a veces yo puedo considerar animales que son buenos como malos y a veces puedo considerar animales malos como buenos. ¿De acuerdo? Entonces, justamente el MPHP puede ayudar a buscar más certeza con respecto al rango que yo estoy haciendo. ¿Okay? Y ahora, el uso práctico. ¿Qué pasaría si yo podría ser como el señor López y me hubiera decidido, por ejemplo, botar una vaquita que era buena? Pensando que anteriormente era mala, ¿qué le pasa a mi producción? Disminuye. Disminuye obviamente, y si disminuye obviamente no voy a tener rentabilidad. Que es lo que finalmente yo estoy buscando en toda la producción. ¿De acuerdo? Entonces, en eso radica justamente la importancia del MPHP, en poder tener con certeza de cuáles son los animales mejores y peores que yo puedo tener. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Por favor, repita todo porque no le entendí nada. ¿Nada por ahí? ¿Se entendieron? Sí, sí. Listo. Entonces nos vamos a ir al siguiente ejercicio. Vendría a ser el último que nosotros vamos a ver, así que no nos vamos a molestar mucho. Nos dice, tenemos dos tipos de heredabilidades, tenemos algo llamado la correlación fenotípica, algo excelente llamado también la correlación aditiva, y me pide, por favor, determina cuál podría ser la proporción de la varianza ambiental que explica la varianza fenotípica de cada característica. Suena como otra variable. Bien, vamos a ir por partes. Obviemos toda la parte que dice acá y nos vamos a centrar en esta parte, en este pequeño, en esta varianza ambiental que nosotros ya conocemos por todos lados. Díganme, ¿ustedes han observado algún tipo de fórmula en esta clase, digamos, en la parte de teoría que me podría llevar a esta del cuadrado? Yes, ¿qué han visto? Que E podría ser igual a raíz de 1 menos h cuadrado. menos h cuadrado, que vendría a ser heredabilidad. Habilidad al cuadrado. Acuérdense, cuando nosotros queremos decir heredabilidad siempre es h al cuadrado. Es un símbolo específico justamente para eso. Importante es, ¿a mí me están pidiendo la e solita o me están pidiendo la e al cuadrado? En cuadrado. ¿Hay una manera que yo puedo hacer para que esto se convierta en e al cuadrado? Sí. Elevar al cuadrado la e y 1 menos h cuadrado. ajá, y queda solamente 1 menos h cuadrado. Le agarro la raíz, Y la paso para el otro lado. ¡pam! Y se pasa para el otro lado. Excelente. ¿Qué vamos a hacer? Al cuadrado. E al cuadrado es igual a 1 menos h cuadrado. h al cuadrado, o sea, heredabilidad. Rapidito acá, tengo dos tipos de heredabilidades. ¿Cuánto sale cada una? El valor de x es 0,45. Bueno, la heredabilidad. Ya. Mi parte de varianza es ambiental. ¿Cuánto sería? 1 menos 0,45 es igual a 0,55. Lo vamos a colocar acá. 1 menos 0,45 es igual a 0,55. Mucha ciencia. ¿Y la Y?
38. 0,38. Y con esto ya hice mi primera pregunta. Ahora, ahí viene la correlación ambiental. No entendí. ¿Ah? No entendí. Y la ambiente. Vamos. Determíname tú la varianza fenotípica para cada una de las características que yo estoy viendo. Estoy teniendo dos acá. Ok, entonces, si yo ya sabía, por ejemplo, que con respecto a las varianzas que realmente se tienen con las ambientales, es de esta manera, pero me están pidiendo elevado al cuadrado, entonces con la fórmula que yo tengo en este lado, la manera que yo tengo de volver a elevarlo al cuadrado sería agarrarme la raíz, pasarla al otro lado, y como se le he quitado, se queda así solito. Entonces aquí solamente quedaría para hallar cada una de las varianzas. Cada una de las varianzas ambientales solamente sería restarle el 1 menos a todas las heredabilidades Ah, que yo tengo. claro. Entendí. Acá. ¿Todos entendieron? Sí. Sí. Listo. No sé cómo les digo. La primera ya está. La siguiente es buscar la correlación ambiental entre ambas. Ahora, les han mostrado, una fórmula de correlación fenotípica, ¿la viste? Sí. A ver, dígamela. Correlación fenotípica. Importante, correlación siempre lo vamos a ver como una R. Una R minúscula. La correlación fenotípica es una R con una P chiquita. Correlación fenotípica es igual a heredabilidad, o hay algo especial con esa heredabilidad. Es solamente H1 y H2. Y quiero que tengan bastante cuidado porque estas de acá no son heredabilidades solas, son la raíz de las heredabilidades que yo estoy teniendo en la parte de arriba. Es por eso que yo estoy viendo que son H escaladas. No tienen la parte esto elevado al cuadrado, está el H solito. ¿Ok? Multiplicado con ¿quién? Correlación aditiva. Correlación aditiva. En sumatoria con las varianzas ambientales elevadas al cuadrado. No, están solitas, ¿de acuerdo? Mi E1 con mi E2, que de nuevo estas vendrían a ser meras raíces de lo que yo estoy observando, por mi correlación ambiental, que es lo que a mí me están pidiendo netamente acá. ¿Ok? Vamos por partes. Correlación fenotípica, ¿me dan o no me dan? Sí. Sí. ¿Cuánto es? Acá está. 0,53. 0,53. Correlación fenotípica. 0,53. Estas H, ¿me las dan o no me las dan? Sí. Me la dan, sí, pero Al cuadrado. necesito ¿qué tengo que hacer? Le tengo que sacar la La raíz. raíz. Raíz de esto, por favor. Del H1 y del H2, ¿cuánto es? Tienes que calcular científicas, así solito. De las dos. Del H1, ¿cuánto sería? 0,74 por ahí. ¿Dónde les ha salido 0,74? De aquí me sale 0,67. El H1 con el 0,45. Por eso. Quiero que se centren en esto, chicos. La heredabilidad, dato de heredabilidad es lo que nosotros tenemos acá. Dato de la varianza ambiental es algo que nosotros sacamos al otro lado. Que no me salga raíz de esto, al menos no todavía. La heredabilidad de aquí sale 0,67. 0,67 por acá para la primera y para la segunda. 0,78, pero sale 7 también. 78,7. Correlación aditiva, esto vamos a ver. Sí, 0,23. 0,23. Y ahora sí, vamos a ir a la parte ambiental. Anteriormente nosotros ya habíamos sacado lo que es el valor a la potencia. ¿Es verdad? ¿Qué podríamos hacer para ponerle la raíz? ¿Cuánto saldría ahí? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a devolver la raíz a lo que hemos sacado, chicos. O sea, esto
Ahora sí sale. Ahora sí sale. 0,74. ¿Cuánto es? 0,74. Y el siguiente es. Ojo, le estamos sacando ahora sí raíz a esto, para poder hallar la parte de esto. 0,61. 61 no puede ser. 0,61 a todos. ¿Sí? 0,61. 0,61. Sí. Y mi correlación ambiental, que es lo que estoy buscando, ¿cuánto sale? Correlación ambiental es igual a. Y para que no se estresen mucho, se van a dar cuenta de que explicar todo esto solo y esto y luego se lo pasan un poco de frente al 51. ¿A quién le salió? El primero me sale 0. La primera. 0. No, tienes todo. ¿Todo con resta? Todo, chicos, sí, todo. Todo sale 0,04. 0, todo esto y resta con esto. Y resta. Otra vez, Nicole, otra vez. 0,04 también me sale. 0,67 por 0,38. 0,46. Chicos, ¿cómo lo están haciendo? Vamos a Van a pasar. hacer toda esta multiplicación acá y luego toda esta multiplicación, ¿no? Y luego se pasa para dividir y toda la parada. 0,91. Me hicieron dudar con mi propio cálculo, señora, por favor. ¿Cómo le salió? ¿Cómo lo tecleaste entonces? Primero hice la multiplicación de Si aquí. no, esto, anótale eso y después revisa el cálculo contigo. Bien, creo que está. Es que, según leyes de signos, esto aquí, la R tendría que quedarse ahí y va todo ya como negativo, ¿no? Ya. O sea, esto va como negativo y luego esto pasa a multiplicar, esto va a dividir. Pasa a dividir para que no quede como R, ¿no? En un lado. Claro, a ver, espérate un momento. Sí. Tenemos acá está nuestra variable. Claro. Que se eso se multiplica y se queda junto con tu variable. Eso queda sumando con tu variable, queda un solo número. Entonces, esto de acá pasa para restar y luego mi variable que está en multiplicación, lo otro pasa a dividir. A dividir. Ah, eso es lo que ha hecho. Ok, vamos viendo entonces, vamos a repasar ecuaciones lineales. 0,91 muchachos, ¿les salió? Gracias. 0,91 es lo que yo voy a tener justamente para mi correlación ambiental entre ambas. Ahora, una pregunta un poco más de interpretación que otra cosa, ¿ok? Porque no vamos a interpretar un poquito. Acá no tengo que hacer ningún cálculo matemático. ¿Qué nos dice? Si yo tengo una correlación aditiva entre peso de vellón sucio y diámetro de la fibra del lámina, ¿podemos de alguna manera elegir animales superiores para lograr una mejora en ambos caracteres? O sea, ¿qué es lo que me dice en corto? Señores, ¿puedo utilizar este valor de acá para poder generar un cambio de mejora genética? Sí. Podría ser, sí, de que si es que yo lo utilizo genera un cambio, va a generar un cambio. Sin embargo, quiero que veamos esto un poco más de detalle a este lado. Primero, y ya les he explicado qué es el peso de vellón sucio. ¿En algún momento se lo mencioné? No. Era un vellón sucio que yo, por ejemplo, tenía mi ovejita, la esquilaba completamente y toda la lana que me salía yo hacía un tambor y lo metía a la pesa. Sí. Porque era vellón sucio, o sea, no lo voy a, sin lavar, sin cardar, sin limpiar ningún tipo de pastilla, etc. Es en crudo, que es lo que yo puedo tener. Porque obviamente, que ustedes entenderán, mientras más peso yo tengo con respecto a esos animales, más me van a pagar, ¿no es cierto? Me conviene de que tenga un alto peso. Ahora, diámetro de fibra de lana, importante. A mí me conviene tener un diámetro de fibra más grueso o más delgado. Delgado.
¿Todos de acuerdo con delgado? Sí. Excelente. Obviamente voy a requerir que sea lo más delgado posible. ¿Y qué es lo que ocurre? Ustedes sabrán, por ejemplo, que la fibra de alpaca es una de las más caras del mundo. Y justamente es porque es una de las fibras más extra finas que nosotros podemos encontrar. Es una fibra para tejidos prácticamente de lujo. ¿Okay? Entonces, con eso entendido, si yo tengo un diámetro de fibra lo más delgado posible, me van a pagar mucho más. Y les quiero preguntar, este tipo de valores que yo estoy observando, estos caracteres, a mí me convendría que tuvieran una relación directamente proporcional o inversamente proporcional. Inversamente proporcional. ¿Me convendría algo inverso? Sí. ¿No de acuerdo ahí? Inverso, inverso, inverso. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa sería la pregunta. ¿Qué pasaría y voy a borrarlo? No, pero está. No quiero borrarlo, ya. Claro que está acá. Ya, ok. Vamos a tener los caracteres. Vamos a tener los caracteres. Gasto de vellón sucio versus el diámetro de fibra. ¿Ok? ¿Qué observamos acá? Si yo tuviera una correlación directamente proporcional, ¿qué significaría? Que si este sube, el otro también sube. ¿Ok? ¿Me conviene que aumente el peso de vellón sucio? Sí. Sí, Sí. porque si pesa más, obviamente gano más dinero de eso. Yo sí quiero que pese. Pero ¿me conviene que mi diámetro se vuelva más grueso? No. No conviene. Entonces, ¿qué es lo que sí conviene? Que sea Inversamente. proporcional. Conviene que uno vaya arriba y que el otro vaya abajo. Ahora, ojo, esto se cumple para los caracteres que yo estoy evaluando acá. Va a haber momentos en que ustedes van a encontrar de que es mucho más conveniente que los dos suban a la misma vez. ¿Ok? Solamente este es el caso de esta ejercicio específica. Ahora, importante es, cuando a mí me dan este tipo de datos, los datos de correlación, siempre puede ser una correlación positiva o una correlación negativa. ¿Ok? ¿Qué dato me están dando ahí? Positivos. Vamos a hacer el punto 43, pero ¿está en positivo o está en negativo? Positivos. Está en positivo, de acuerdo. Cuando yo tengo una correlación, chicos, positiva, nosotros lo vamos a extrapolar a que es una correlación o es una proporción directa. Y por caso omiso, si es que yo tengo un número en negativo, significa que la correlación que yo estoy observando es proporcionalmente inversa. Listo. Con eso en mente, a mí me conviene el dato que me están dando acá. ¿Puedo utilizar ese dato para poder mejorar o para poder obtener algo productivamente hablando más caro? No. No me conviene. ¿Pero por qué? Por el hecho de que usted lo mencionó, que si indirectamente es positivo. Mírenme, estos todos son reales. ¿Conviene o no conviene? Lo que me han dado. No conviene. Exactamente. Justo como su compañera estaba diciendo. Lo que yo tengo acá es una correlación aditiva, chicos, que está en grado positivo. Y por lo que nosotros estamos viendo, no me conviene tener un grado positivo porque eso significa de que ambos caracteres me van a subir. Entonces lo que me conviene acá es que si ellos me hubieran dado en este caso una correlación de carácter negativo. ¿Qué debería hacer? Tiene que volver a pasarme nuevos datos. Tiene que cambiar algo justamente para que a mí me pueda intercambiar este tipo de signos. ¿Ok? ¿Entendió? ¿Se entendió? Sí. Espero que lo hayan anotado. Ahora, justamente un ejemplo más les voy a dar con respecto a correlación. Y esto es porque cuando ustedes estén ya haciendo sus tesis es probable que lo vayan a necesitar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué evidencias que le hemos mandado, chicos? Van a encontrar diferentes páginas de acuerdo con ejercicios que ya están resueltos para que puedan practicarlos en casa sin ningún problema. Se van a dar cuenta que mucho de lo que hemos hecho se parece a los cálculos de heredabilidad que vimos la semana pasada. ¿Okay? Pero nos vamos a centrar en lo que nosotros tenemos en este lado. ¿Okay? Para quienes me estén siguiendo, vamos a estar en la página que dice temperaturas. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Ustedes van a encontrar acá una serie de medidas de temperatura, que me parece que uno de los tesistas, esto de Jorge hizo. ¿En qué año fue? Entonces, ¿qué es lo que intentó hacer el
bovinos antes? No. Envases, por ejemplo. Sí, por ahí. O por ejemplo, ¿qué te va? ¿Qué se hace? Ah, se adelantó de todo. ¿Le tomamos temperatura a la vaca? ¿Dónde tomamos temperatura? En la manera rectal. Importante, temperatura rectal es lo que nosotros utilizamos como veterinarios para poder tomarle a todas las especies. Comprenderán que a un perrito, un gatito, a una vaca no le puedo decir, por favor, saca la lengua, te voy a colocar el termómetro de abajo, quédate ahí un minuto mientras que se toma. No, obviamente todo es de carácter rectal. Okay. Y también entenderán, nosotros tomamos temperatura rectal inmediatamente invasivo para los animales, pero les fastidia tanto que es engorroso realmente. Tienes que estar peleándote con la vaca para que no se mueva, tienes que aguantar, decías que te cae una patada y varias que me han caído también. Okay. Entonces, ¿qué es lo que intentó hacer este chico o chica, en este caso el tesista, este profesor? Encontrar una manera mucho más facilitada de poder encontrar la temperatura de estos animales. Entonces, lo que hizo fue comparar las temperaturas rectales sacadas con un termómetro de mercurio, junto con un versus un termómetro digital, en este caso, y fue comparándolo con lo que vendría a ser temperaturas de la nariz, temperaturas del ojo, de la oreja, de la piel y obviamente también de la ubre. ¿Cómo se calcula de la ubre? Con infrarrojo, ping. ¿Ah? Eso fue infrarrojo, ¿no? Esas pistolitas que antes utilizaban en época COVID, que quédate quieto, chip 5G, eso. Espero que no se la hayan creído. Pero obviamente sí, un termómetro infrarrojo, una pistolita pim pim, y obviamente me tomaba la temperatura bajando, justo de todos estos lugares que nosotros estamos observando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Para que yo pueda realmente encontrar si existe una correlación entre todos estos datos, yo puedo justamente hacerlo en Excel. ¿Ok? Les voy a enseñar cómo. Para este caso vamos a ir de nuevo a datos, análisis de datos, como hicimos anteriormente con regresión. ¿Ya? Y en vez de cliquear en la ventana de regresión, chicos, ustedes van a buscar lo que es el coeficiente de correlación. Le he dado clic y ahora sí, lo interesante de esto es que yo ya no tengo que definir quién es mi dependiente y mi independiente. ¿Okay? Acá cuando yo quiero hallar correlación es todos contra todos. Así que obviamente solamente tengo que jalarme todos los datos que yo tengo. Para los que me estén siguiendo en las computadoras, ¿okay? Va a ser necesario que ustedes jalen todos los datos desde temperatura rectal hasta ubre. ¿Okay? Lo hacen a todos los 40 animales que están utilizando. Tengan cuidado de no colocar el número de los animales, ¿okay? Solamente es las temperaturas que vamos a utilizar. ¿Okay? Y le van a dar clic a una parte que dice rótulos en la primera fila. ¿Okay? Esto es para que nos hagan los nombrecitos y no nos perdamos cuando esté explicando. Rango de salida, ustedes saben, pueden elegir cualquier tipo de sala que les convenga y le vamos a dar a aceptar. Ahora, vamos a agrandarlo un poco, que se vea bien. ¿Y qué estamos observando acá? La pirámide. Bueno, la pirámide. Muy interesante. De nuevo, para hallar la correlación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Todas las variables van contra todos. Todos contra todos. Estoy observando la comparación de temperaturas fetales, nariz, ojo, temperaturas fetales, nariz, ojo y así, etc. Ahora, céntrense acá. Los que dicen 1 de este lado, se entiende que son una correlación perfecta. ¿Okay? Pero da la casualidad que obviamente vamos a encontrar siempre una correlación perfecta cuando hablamos de las mismas variables. ¿Okay? Así que no se centren en estos unos, sino céntrense en lo que nosotros tenemos a continuación, mucho más abajo. Es la evaluación de las correlaciones que yo estoy teniendo. Ahora, por ejemplo, tenemos correlaciones que son positivas y correlaciones que son negativas. Justamente como estábamos hablando, hay en algunos casos que esas temperaturas, cuando una sube, la otra sube, y cuando la otra, o cuando una sube, la otra baja. Pero yo les pregunto, ¿cuál me conviene más? Si es que yo estoy haciendo una comparación de temperaturas entre animales. Como clínico, para que me haga la vida un poco más fácil. ¿Me gustaría encontrar una relación directamente proporcional o inversamente proporcional? Directamente. Una directamente proporcional. ¿De acuerdo? Porque ¿qué ocurre? Si es que yo le estoy tomando la temperatura de una vaca y me sale 38,5,
pero de repente le calculo el ojo y me ha bajado. Yo podría basarme justamente en el cálculo del ojo para poder tener un diagnóstico con respecto a ella. Me convendría de que el ojo no salga muy diferente de lo que yo he estado observando la temperatura. Entonces, justamente es el tipo de interpretación que quiero que ustedes vean. Ahora, encontramos correlaciones que son altas, como encontramos también correlaciones que son bajas. Tenemos algunas correlaciones que son, por ejemplo, del 73% y así sucesivamente. ¿Ok? Pero eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a interpretar, chicos. A veces las correlaciones pueden tener ciertos tipos de movimientos, pero dependiendo de lo que yo estoy buscando, ¿ok? Dependiendo de lo que yo estoy comparando, me conviene o no me conviene ciertas cosas. ¿Ok? Eso ya lo tienen que definir poco a poco y según el paso que ustedes observen. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿No? No, profesora, pero ¿por qué se ve de forma de pirámide? ¿Por qué se ve como una escalera? Bueno, lo que pasa es que eso es lo que me divide todo y sería realmente un gasto de información terminar colocando todo encima porque lo que va por encima es exactamente lo mismo que tengo en esta parte. Ah. Sí, es la misma. Nada más. Sino que para que sea visualmente fuera un poco más visualmente agradable o más fácil de digerir en datos, solamente se coloca en la parte de abajo. Está bien. Ahora sí, si no hay preguntas, muchachos, saquen su guía práctica.